Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología y hoy realizaremos una entrevista a un profesional de psicología clínica, abarcando los aspectos de la evaluación psicológica. Primero que nada, me gustaría saber cuál es su nombre. Miguel Ángel Nogueda Ramos. Ok, ¿qué especialidad tiene? Yo soy psicólogo por parte de la Universidad Intercontinental, en la licenciatura de Psicología, y estudié la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica, también ahí en la UIC. Entonces la especialidad es maestría en Psicoterapia Psicoanalítica, Ok. en psicoanálisis. ¿Qué puesto tiene? Aquí en la casa de trabajo, de reposo donde estamos, llevo Ajá. 7 años trabajando y soy el psicólogo general de los 48 residentes que viven aquí. Ok, bueno, me gustaría empezar con la entrevista. Primeramente quisiera saber si existe evaluación psicológica en esta área. Claro que sí, para ingresar, bueno, aparte de que se tienen que cumplir los 4 requisitos de ingreso para volver a ser residentes, se hace una entrevista general en donde se exploran las motivaciones, los motivos de la persona que quiere ingresar a vivir aquí. Ajá. Y nos apoyamos en un formato de examen mental que se llama Mini Mental Scale. Ajá. Son 30 reactivos, 30 preguntas que te ayudan a determinar el estado mental de la persona. Ajá. Y evalúan deterioro cognitivo. Puede ser memoria, orientación, pensamiento abstracto, concreto, te ayuda a diagnosticar que no haya afasias, agnosias, porque uno de los requisitos de ingreso es que se valgan tanto mental como físicamente por sí mismos. Tienen que sacar cierta puntuación y observar a nivel de entrevista que el caso sea adaptativo para las personas que ya viven aquí. Ok, entonces aquí viven. Aquí viven. Okay. Bueno, eso que me acabas de mencionar es el proceso de evaluación que se tiene cuando las personas ingresan aquí a la casa de reposo. Okay. Esa es nuestra base. Y bueno, no sé si quieras que desarrolle y obviamos algunas preguntas que quizás vengan o las vamos contestando. Es lo que, por decir ya aquí, ya lo que me mencionaste anteriormente, pues básicamente me respondes a el proceso de evaluación. Okay. Entonces, por decir, ¿cuál sería el objetivo de la evaluación? Es conocer que los pacientes vengan... Muy sencillo, ¿cuál es el estado mental? ¿Qué funciones cognitivas están deterioradas? ¿Cuáles pueden ser reforzadas y readaptadas? ¿Y cuáles ya tienen un franco deterioro que hay que tomar en cuenta pues para la vinculación con el grupo y para las dinámicas de la casa? Y también ver un poco cuáles son los rasgos de carácter, de personalidad y el estado emocional de la persona. Ahí entra, por ejemplo, cuestiones depresivas, o la manera de vincularse, la calidad en las relaciones familiares, etcétera. Okay. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar una evaluación? Varía mucho, dependiendo de cada persona. Si la persona es como yo, rollera, pues te va a llevar 1 hora, hora y cuarto. Hay veces que me he echado 2 horas en una entrevista. Hay con pacientes que al revés son muy concretos a lo que van y te puedes tardar 15 minutos, 20 minutos, media hora, ponle. Ok. ¿Cuáles son las características que se toman en cuenta para la evaluación de la persona? Es lo que me comentaba. Las características, exacto. Ok. Y las técnicas que se emplean para recoger la información preliminar son... Una entrevista profunda. Ajá. Yo la hago con corte psicoanalítico, por mi especialidad. Pero hay varios tipos de entrevistas. Aquí usamos eso. Okay. Y cuando observamos en la entrevista que hay algún indicador o algún indicio de depresión, se usa un protocolo que se llama GDS, que es para determinar o descartar depresión, y el Mini Mental Scale. Okay. ¿Cómo seleccionas estos test y estas técnicas? Por decirle la entrevista, ¿cómo lo seleccionas y por qué seleccionas este test? Ok, son test breves que te pueden dar mucha información en 2 ámbitos. Hay quienes nada más la evalúan cuantitativamente. Sacaste 25 puntos, tienes un trastorno cognitivo leve, moderado. Sin embargo, está la parte cualitativa, en donde a mí me interesa mucho más ver en qué reactivo estuvo la falla para entender qué es lo que le está haciendo falta a esa persona.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que saca 22 puntos y una que saca 27, son 5 puntos de diferencia. Son 5 errores menos, o más, dependiendo de cómo lo quieras ver. Y es el mismo diagnóstico. Entonces, pues no es lo mismo una persona que tiene un trastorno cognitivo leve, con fallas en la orientación, porque pues, está sin hacer una rutina establecida en casa y pues da igual, lunes, miércoles, jueves, son días iguales. Y que se puede rehabilitar dando rutina, que una persona, por ejemplo, que esos puntos menos estuvieran en la memoria. Hay que ver si es en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo, en la memoria a largo plazo, pues para saber cuáles son tus posibilidades para trabajar con esa persona. Ok. ¿En qué condiciones se lleva a cabo? ¿En qué condiciones se lleva a cabo? Tiene que ser un lugar, aquí en la oficina que estamos, pero bueno, te la describo, es un lugar iluminado, con privacidad, con poco ruido. Aquí como estamos hablando de un rango gerontológico, vamos a decir, pues tienes tú que amoldar la voz. Hay personas que tienen hipoacusia, quiere decir que no escuchan bien o que no ven bien. Tiene que ser un lugar donde ellos sientan privacidad y sobre todo que les inspire confianza, cómodo para ellos. Okay. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el seguimiento que se da después de los resultados? ¿Qué pasa cuando ya tú tienes toda esta información? ¿Qué prosigue? Se hace una historia clínica y se hacen valoraciones de seguimiento al menos una vez al mes con cada paciente, y si el paciente lo requiere y gusta, pues mucho más, dependiendo de cada sesión. Hay pacientes que les encanta venir a terapia y vienen 4 veces a la semana. Okay. Hay personas que no, que lo hacen un poquito a fuerza y es nada más hacer una evaluación para ver cómo se están sintiendo, si no hay algo que atender y si está involucionando o evolucionando lo que primero obtuviste como resultado base. Okay. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que se ha enfrentado al momento de aplicar las pruebas? O las entrevistas, en su caso. Por ejemplo, cuando la necesidad de los familiares es mayor que la de las personas, de los pacientes. Los pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que los hijos te dicen, es que este es un lugar excelente, ya lo comparé y es donde quiero que viva mi papá, pero el papá llega y te dice, yo no quiero vivir aquí, yo no quiero irme de mi casa. De pronto esas situaciones éticas, que son como las más complicadas, aquí lo tenemos muy claro, pues porque la prioridad es del residente. El hijo no es el que se va a venir a vivir aquí, me da igual si le gustó al hijo o no, aunque vaya a ser el que pague, aunque vaya a ser el apoyo. El libre albedrío que tenemos que respetar es el del residente. Pero es muy complicado hacerles entender eso, por ejemplo, a los familiares, decirles, hay una negativa, sí pasó su examen, pero no viene por voluntad propia. No, es que vamos a llegar a la casa y mi papá me va a decir que siempre sí quiere, y o no lo podemos ya tener en una casa, entonces vamos a tener que ingresarlo en algún lugar que no va a estar tan cuidado como aquí, nos conviene. De pronto tener esa decisión en las manos, de decir, sí, igual y termina metido en un lugar donde sí los acepten involuntariamente, que no sea un lugar de tanta calidad, pudiéndole dar una calidad de vida buena como la que se da aquí en este lugar, pero pasando por encima de la voluntad del Señor o la Señora. Ahí lo que yo hago es tratar de hacer conciencia con el paciente, decir, oiga, aguas, yo veo a su hijo súper decidido a que usted ya no puede vivir solo, haga conciencia de por qué, y puede ser que termine viviendo en otro lugar. Entonces, con esas circunstancias, le vuelvo a preguntar, ¿quiere venir o no? Hay veces que siguen, ¿no? en su convicción y dicen, no quiero. Ahí tienes que respetar al paciente. Yo creo que esas son de las cosas más complicadas, ¿no? Y por decir, se han dado casos en que no sé, los hijos o los familiares dicen, no, pues te quedas aquí y ya. No, porque uno de los requisitos de ingreso es que el ingreso sea voluntario. Okay. ¿Cómo se valida la evaluación psicológica? Las entrevistas y los test, es como lo que mencionábamos ya, ¿no? Anteriormente. ¿Cómo qué? Se valida la evaluación psicológica. Lo que pasa es que los instrumentos ya están previamente validados.
¿no? Tampoco te terminé de contestar eso, de cómo se eligen. El patronato, que son los directivos de aquí, supervisan qué es lo que hay. Uno puede sugerir, mira, esto está mejor, o ya hay esto más nuevo, tal. Pero para estas evaluaciones ya son herramientas que se han usado mucho tiempo y que están estandarizadas. Entonces ya tienen una validación propia. Además, hay un equipo multidisciplinario en donde está el doctor, el médico de aquí, la trabajadora social y un servidor. Entonces los tres hablamos el caso y llegamos a una determinación común. Para que no vaya a ser, por ejemplo, un rollo mío. Oye, a esta persona me pareció tal. No, tiene que coincidir con el diagnóstico de también las otras áreas para que esté totalmente validado. Okay. Ya que se validó la evaluación, ¿cómo se planifica un tratamiento? Hay tratamientos para cada uno de los pacientes y cómo se planifica. Claro. O sea, ya una vez que pasó por el médico, la trabajadora social y usted, ¿qué tratamiento se les da? O... Es que esa no te la puedo contestar tan de manera general porque cada tratamiento es particular. Es como si tú me dijeras, pues ¿qué te duele? ¿La rodilla? O vienes enferma de gripa, o bien, pues para saber qué pastilla te damos. Es igual. ¿Qué tratamiento psicológico le vamos a dar a cada quien? Pues depende de, uno, los rasgos de carácter, otro, el trauma que cada quien tiene, ¿cuántas veces va a recibir terapia a la semana? Pues depende de cada caso. Eso lo determino yo y pues bueno, depende evidentemente del diagnóstico que uno hace a la hora de hacer la entrevista. Y también del deseo o rechazo de la persona. Tú puedes como profesional decirle, oye, me parece que traes un tema atorado con esto, X cosa, y que con 2 terapias a la semana podemos irlo trabajando y superando. Y si la persona no quiere y no tiene deseos de ir a trabajar esa situación, bueno, no. Se tiene que respetar el libre albedrío, al menos en este lugar. Pero se le da un seguimiento. Claro. Sí, se le da un seguimiento, sí. Bueno, ¿qué es un psicodiagnóstico? Un psicodiagnóstico que va a depender muchísimo desde el enfoque desde el que estés hablando. Yo te puedo hablar como desde el psicoanalítico, pero hay psicodiagnósticos neurológicos, hay psicodiagnósticos de otras ramas y que lo entienden de otras formas. El psicodiagnóstico para mí es entender cómo piensa la persona, cuáles son dentro de su sistema de pensamiento las ideas a las que le da más valor y a las cuales se les resta, cómo reacciona emocionalmente y su caracterología. Además de ello, bueno, en psicoanálisis hay 3 tipos de estructura: psicótico, neurótico y borderline. También eso ayuda para conocer pues cómo van, cuáles son los miedos esenciales de las personas, cómo es probable que tiendan a reaccionar. Acá no hay leyes, aquí no es 1 más 1 es 2. Una persona neurótica puede responder muy distinto a la otra persona que también es neurótica. No quiere decir que su neurosis te vaya a hacer predecir su respuesta, sino que vas a entender un poco desde dónde se está moviendo y puedes medio anticiparte o prever ciertas cosas, pero cada individuo es distinto. Cada estructura, cada caracterología es distinta. Mismo si se les diagnostica una neurosis, ¿no? Como tú me lo mencionas, cada persona es muy diferente para darle un diagnóstico. ¿De qué color es tu tez de piel? Morena. Morenita. Más o menos como la mía. No, sí. Podrían catalogarnos a ambos como morenos. Pero somos diferentes. Nuestras tonalidades, nuestros vellitos, nuestros lunares, cómo se nos saltan las venas, es totalmente distinta. El tamaño de tu mano, de la mía, la tersura de tu piel o la mía. A eso me refiero. Pero los dos seríamos morenos. ¿No? Es un poco en ese sentido. Los diagnósticos, pese a lo que la teoría te señala, de que tienes que tener como un background general, te sirven para orientarte, tipo sur, norte, este, oeste. Como que te guían por el camino, pero al final te puede salir. Cada mapa es diferente. Exactamente. Bueno, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, sería todo. Gracias.